Problema 3, examen, primer parcial, 1, 2013. Una cámara diabática de mezclados recibe por la tubería 1 10 kilogramos sobre segundo de agua a 75 kilopascales y 40 grados centígrados. El agua se mezcla con el vapor que entra por la tubería 2 a 100 kilopascales y 150 grados centígrados. ¿Qué fluido másico se requiere en 2 para tener líquido saturado a la salida de 3? Solución del problema. Paso número 1 es dibujar el dispositivo. En este caso los dispositivos, ya que tenemos dos. Este que es una válvula, esta es la simbología de una válvula, y este que es una cámara de mezclado. La primera alternativa sería resolver el problema por separado. De este dispositivo y luego de este otro dispositivo. Primera ley y balance de masa para este dispositivo. Primera ley y balance de masa para este otro dispositivo. Tendríamos dos ecuaciones de cada dispositivo y luego las podemos combinar. La segunda alternativa sería tomar como si este fuera un solo dispositivo. Analizarlo como si fuera un mismo volumen de control, con dos entradas y una salida, y es lo que vamos a hacer nosotros. Y aquí está el volumen de control. Fíjense que el volumen de control está encerrando a ambos dispositivos. Entonces yo voy a analizar todo este volumen como si fuera un solo dispositivo. Vamos anotando los datos del problema. Dice que tenemos una cámara adiabática. Quiere decir que no hay entrada ni salida de calor. Dice que por la tubería 1 ingresa 10 kilogramos sobre segundo de masa, flujo másico a una presión de 75 kilopascales y 40 grados centígrados. Por una tubería 2 dice que ingresa fluido a 100 kilopascales y 150 grados centígrados. Me pregunta, ¿qué flujo másico 2 yo necesito? ¿Qué masa tiene que entrar por acá? Para que a la salida yo tenga un líquido saturado, quiere decir un líquido de calidad 0. Balance de masa. Estos son dos dispositivos de flujo estacionario. Quiere decir que no hay masa que se retenga acá. Todo lo que entra al final es igual a todo lo que sale. Y como tenemos más de una entrada, esto se convierte en sumatoria. Entonces, dice sumatoria de los flujos másicos de entrada. Entra por 1 y por 2. Entonces anotamos flujo másico 1 más flujo másico 2. Es igual a las salidas. Sale solamente por 3. Flujo másico 3. Entonces este sería mi ecuación 1 debida al balance de masa. Balance de energía. Ponemos la ecuación general del balance de energía, ignorando la energía cinética y potencial porque no nos dan ni la velocidad ni las alturas. Por eso se desprecia. Vamos tachando los tipos de energías que no tenemos en este volumen de control. Nos dice que este es un dispositivo aislado. Por lo tanto, no hay entrada ni salida de calor. Este solamente es un dispositivo que mezcla, así que tampoco hay entrada ni salida de trabajo. Y como tenemos más de una entrada, entonces esto se convierte en sumatoria. Sumatoria de las energías que salen menos las energías que entran debido a la masa. Acomodamos la ecuación. Y vamos anotando energías que salen. Flujo másico 3 por entalpía 3. Energías que entran. Flujo másico 1 más entalpía 1 y flujo másico 2, entalpía 2. Estas son las energías entrantes. Entonces este sería el balance de energía. Propiedades. Tenemos que hallar las propiedades, ¿no? Propiedades de las entradas y de las salidas. Entonces sería 1
2 entradas y salidas. Entonces, para 1 nos da la presión de entrada, 75 kilopascales, y nos da también la temperatura, 40 grados centígrados. Ya tenemos dos propiedades intensivas independientes. A ver, veo mis ecuaciones. ¿Qué energías necesito? Solo necesito entalpía, ¿no? Eso es lo que vamos a hallar mediante tablas. Entrada 2, tenemos la presión de 100 kilopascales y la temperatura de 150 grados centígrados. Tenemos dos propiedades. ¿Qué necesitamos hallar? Solamente entalpía. Es lo que vamos a hallar. Calidad 0. Tenemos que buscar otro dato, otra propiedad más para que tengamos dos propiedades y encontrar la entalpía 3. No nos da ninguna propiedad más, ¿no? Solamente nos dice que la calidad es 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ir un poco al tipo de proceso que sucede acá y qué propiedad se mantiene. De ahí siempre sacamos esta segunda propiedad, ¿no es cierto? ¿Qué propiedad se mantiene cuando se está mezclando dos fluidos? Vamos a hablar un poco sobre estos dos dispositivos. Un intercambiador de calor y una cámara de mezclado. Estos dispositivos ya los analizamos en la primera ley para volúmenes de control por separado. Y también el balance de masa que se realiza. Estos dos dispositivos sirven para intercambiar calor de un fluido caliente a un fluido frío. Existe un intercambio de calor, pero lo hacen de manera distinta. Este intercambiador de calor, fíjense, el fluido caliente pasa por acá y sale por acá. El fluido frío pasa por acá y pasa por acá. Fíjense que aquí no hay una mezcla física del fluido caliente con el fluido frío. Sin embargo, debido a una diferencia de temperatura, existe una transferencia de calor del cuerpo más frío al cuerpo más caliente. Es decir, que el fluido más caliente trata de calentar, le da calor al fluido frío. Pero como no es una mezcla directa, una mezcla física, a esto se le llama de contacto indirecto. Los fluidos nunca se mezclan, pero sí existe una transferencia de calor. Acá lo mismo, es para transferir calor del fluido caliente a un fluido frío, pero aquí le llaman de contacto directo, porque aquí sí existe una mezcla física de ambos fluidos, ¿no? Ambos fluidos se mezclan acá de manera física y acá sale un fluido tibio. Significa que ha existido una transferencia de calor. En ingeniería, en la materia de termodinámica, vamos a tener estos dos tipos de transferencia de calor, este de contacto indirecto y este de contacto directo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de transferencia de calor? Acá, ¿qué ventaja tiene? Aquí tiene la ventaja de que ambos fluidos podrían tener distintas propiedades, ya que como no se están juntando físicamente, ambos podrían tener diferente presión. Ambos fluidos tienen diferente presión porque no están en contacto directo. ¿Cuál sería la desventaja? La desventaja es que esta transferencia de calor toma tiempo, porque es a través de una pared. Entonces, esta transferencia de calor no es directa, va a llevar su tiempo. Y eso va a depender de muchos factores que luego los estudiarán en la materia de transferencia de calor. ¿Qué ventaja tiene este otro tipo? En este caso la transferencia es inmediata, muy rápida, porque es una mezcla. Así que la transferencia de calor es inmediata y de muy alto rendimiento. ¿Cuál es la desventaja de acá? La desventaja es que como existe una mezcla física, todos estos tienen que estar en las mismas propiedades para poder mezclarse.
Entonces tienen que estar a la misma presión. Para que dos fluidos puedan mezclarse, tienen que estar a la misma presión. Y la salida también tiene que estar a la misma presión. Pondremos numeritos acá. Entrada 1, entrada 2 y salida 3. Para que se pueda mezclar nos dice que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2 igual a la presión 3. Acá no. Acá pueden estar a diferentes presiones, ¿no? Pondremos los numeritos. El fluido caliente, al estar en contacto por sí mismo, diremos así, entonces es obvio que tiene que tener la misma presión. Y el fluido frío tiene que tener también la misma presión. Pero estos dos no necesariamente, ¿no es cierto? Ya que no hay un contacto directo, podrían estar a diferente presión. Entonces ya conocemos qué propiedades se van a mantener cuando hagamos una mezcla directa. Entonces, con esa nueva teoría en mente, ya sabemos qué propiedades van a conservarse. Entonces, para que exista un mezclado físico acá, entonces las entradas tienen que estar a la misma presión y la salida tiene que estar a la misma presión. Pero fíjense acá, la presión 1 y la presión 2 no están a la misma presión. Por lo tanto, no se pueden mezclar. Es por eso que acá le han adherido este dispositivo, una válvula. ¿Qué función tenía la válvula? Recuerden, la entalpía se conserva. ¿Y qué disminuye? Disminuye la presión. Entonces, este fluido 2, que está a una presión distinta, no podría mezclarse con este otro fluido que está a una presión diferente. Por lo tanto, esta válvula tiene el objetivo de disminuir esa presión. Entonces, acá tenía 100 cuando está entrando, 100 kilopascales. Y esta válvula hace que el fluido rebaje su presión hasta 75 kilopascales. Para que así se pueda mezclar con este fluido que también está entrando a 75 kilopascales. Ahora están a la misma presión. Y la salida también tiene que estar a la misma presión. Esta es una de las condiciones principales para que exista un mezclado físico. Los fluidos tienen que estar a la misma presión y la salida también. Gracias a esta válvula se logra eso. Entonces, acá, ¿qué propiedad tenemos? Entonces la presión 3 tiene que ser igual a la presión, en este caso de 1, de 75 kilopascales. Este de 100, lo estoy tomando de 100 porque yo estoy analizando las propiedades antes de que ingrese a la válvula. Ya luego no me interesa qué es lo que sucede después de la válvula, porque mi volumen de control empieza acá. Pero nosotros sabemos que existe una reducción en la presión para que luego se pueda mezclar. Entonces, ya tenemos las dos propiedades necesarias en la salida 3. Que yo deseo hallar en este caso, la entalpía 3. Entrada 1. Yo tengo la presión y la temperatura. Yo quiero hallar la entalpía. Primero tengo que preguntarme en qué fase estará la entrada 1. Me dan presión y temperatura. Entonces yo hago un dibujo rápido de la campana. A ver, dibujo la isóbara. Esta isóbara que está a 75 kilopascales. ¿A qué temperatura inicia el cambio de fase? Voy a las tablitas y el cambio de fase sucede a la temperatura de 91,76 grados centígrados. Pero vean que esta es una temperatura de 40. ¿Es mayor o menor a esta temperatura? Es menor. Debe estar por acá, ¿no? 40. ¿Dónde toca? En esa zona.
¿Qué zona es? Es una zona de líquido comprimido. Entonces ya sabemos en qué fase estamos. Tenemos que buscar entonces la entalpía. Fíjense que nosotros en la tabla de líquido comprimido no tenemos esta presión. No la tenemos. Es muy baja. Entonces hacemos la aproximación. ¿Recuerdan? Entonces la entalpía 1 va a ser igual de líquido comprimido como si fuera de líquido saturado. Como si fuera. Estoy haciendo una aproximación. A la de temperatura de 40 grados centígrados. Recuerden siempre buscar con la temperatura. Y eso sería 167,53 kilojoules sobre kilogramo. Entrada 2. Tengo igual una presión, temperatura. Yo requiero hallar la entalpía. Primer paso, determinar en qué fase estamos. Dibujo una gráfica para saber en qué fase estamos. Dibujo la isóbara correspondiente. En este caso dice que es una isóbara de 100 kilopascales. Yo veo ahora a qué temperatura sucede el cambio de fase. Veo en las tablitas, dice que es a 99,61. A esa temperatura sucede el cambio de fase en grados centígrados. Y aquí me dice que estamos a una temperatura de 150. Es mayor, más arriba. 150. ¿Dónde toca entonces? Acá. ¿Qué zona es? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Entonces, yo con estas dos propiedades, ya que no están con decimales, no vamos a tener necesidad de interpolar. Estos dos datos deben estar de manera directa en las tablas. Entonces, buscamos su resultado. Entonces, entalpía 2, 2776,6 kilojoules sobre kilogramo. Obtenido de manera directa de las tablas de vapor sobrecalentado. Salida 3. Tengo que determinar en qué fase está. Me da la calidad, me da la presión. Sencillo, la calidad ya me lo dice todo. Estamos en la zona de líquido saturado. Entalpía 3, por lo tanto, ¿cómo sería? La entalpía 3 va a ser igual a la entalpía de líquido saturado a la presión de 75 kilopascales, ¿no? Porque es el dato que tenemos. ¿Cuánto me da eso? 384,44 kilojoules sobre kilogramo. Fíjense, podemos resaltar. Ya tenemos las propiedades en cada una de las entradas y la salida. Y fíjense que es la única propiedad que necesitamos nosotros. No necesitamos ninguna más. Vamos a combinar la ecuación 1, balance de masa, la ecuación 2, balance de energía. No me da el flujo másico 3, ni tampoco me pide hallarlo. Por lo tanto, voy a reemplazar 1 en 2. Flujo másico 3, ¿qué tendríamos? Flujo másico 1 más flujo másico 2 por entalpía 3 es igual flujo másico 1 entalpía 1 más flujo másico 2 entalpía 2. Vamos a descomponer esto. Flujo másico 1 entalpía 3 más flujo másico 2 entalpía 3 es igual. Volvemos a copiar esto de acá. Estamos haciendo un poco de álgebra. Flujo másico 2 es lo que yo deseo hallar. Entonces tenemos flujo másico 2 entalpía 3 y menos entalpía 2 igual. Aquí yo tengo flujo másico 1 por entalpía 1 y este 3 pasa, entalpía 3 pasa a restar. Por lo tanto,
flujo másico 2 es igual flujo másico 1 por una división entalpía 1 menos entalpía 3 menos entalpía 2. Entonces esa es la ecuación donde tenemos que reemplazar. Reemplazamos los valores y hacemos el cálculo. Sale que el fluido es 0,91 kilogramos sobre segundo. Entonces este es el flujo de entrada que tiene que suceder, la cantidad, para que a la salida yo tenga líquido saturado.